en las Naciones Unidas, Abinader y Ariel Henry se verán las caras porque ambos comparecerán ante el Pleno de los Estados a fijar sus posiciones sobre ambos temas. Yo dudo mucho que Ariel Henry no plantee parte de la situación que se está suscitando, siendo este el tema más relevante en la actualidad para su país. Y miren, el fin de semana se dieron algunas situaciones que son interesantes. Del lado dominicano finalmente llegó el ministro de Defensa que estaba por Londres. No entendía yo cómo era él el principal ausente en territorio dominicano de una decisión o de una serie de medidas que podían adoptarse y que indiscutiblemente tenía peso su presencia en territorio dominicano, porque el gobierno nuestro se ha planteado una situación de posible conflicto. Así lo entiendo por la presencia de los militares allí, y siendo así, esto es correcto. Sin embargo, con el ministro de Defensa fuera del territorio dominicano no se comprendía la magnitud del conflicto, porque era ilógico que usted en plena guerra no tuviera su principal arma humana, que es el jefe de la ejecución de cada uno de esos procesos. Pero ya está aquí, y ayer estuvo en la frontera. De aquel lado, algunas informaciones que se produjeron el fin de semana es que, por ejemplo, el grupo de apoyo a los repatriados y refugiados de Haití expresó su solidaridad con los campesinos de Juana Méndez, con la construcción del canal haitiano sobre el río Masacre destinado al riego de la llanura de Maribarux. Dígase, que fíjense cómo hay un grupo respaldando esto. Pero además, los ayuntamientos del municipio del departamento sudeste lanzaron desde el viernes una recaudación de fondos para apoyar la construcción del río Masacre. El anuncio fue hecho por el agente interino. Del canal. Sí, el canal de riego en río Masacre. Tú dijiste el río Masacre, ¿verdad? Bueno, sí. El hecho fue Pero anunciado. estaban haciendo una colecta. Una colecta para los ayuntamientos. Para que ustedes vean. ¿Con qué propósito? Llama a la solidaridad nacional e invita a todos los ciudadanos a contribuir en esa iniciativa. Fíjense que son los haitianos. ¿Cuál es la posición de varios grupos haitianos? Ay. Un grupo de refugiados y otro grupo de alcaldías o ayuntamientos en ese país, del sudeste de ese país. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que forzar el Estado dominicano es que el Estado haitiano, lo poco que queda de él, porque nosotros estamos negociando con alguien y alguien va a la ONU a representarlo, o sea que hay representación del Estado haitiano. O sea, escudarse en que no tiene Haití un Estado, yo creo que es un error. Lo primero que debe provocar es una reacción de ese Estado definiendo su posición. ¿Y han estado reaccionando? No, pero el Estado, o sea, Ariel Henry, según lo que se plantea de ambos lados de la isla, un día dice una posición y otro día dice la otra. Sí. Entonces, yo creo que alguien. Sí, claro, pero yo creo que debe haber ya una posición firme y contundente en una o en otra dirección, porque eso define todo. ¿Por qué yo digo eso? Eso te dice a ti el poco control que tiene Ariel Henry. Porque el presidente dominicano, Luis Abinader, planteó hace unos días que el gobierno haitiano había manifestado su rechazo a la construcción de ese proyecto. Sin embargo, cuando se va a la mesa de negociaciones y se para la mesa de negociaciones, utilizan el lenguaje de justo y equitativo. Es decir, un día se dice una cosa y otro día se dice otra. O dentro del mismo gobierno hay intereses diversos respecto a la obra. A y B pueden ser. Entonces, con eso y en el contexto actual en que se desarrolla Haití, porque eso es un elemento necesario analizar. ¿Cuál es el contexto de Haití hoy? Bueno, Haití está en un proceso muy similar al de República Dominicana, porque en Haití solo se espera que llegue alguna tropa de orden para convocar elecciones, y todo el mundo está haciendo su tarea en esa carrera por las elecciones. Del lado haitiano hay una serie de políticos que son los mismos en su mayoría sancionados por el gobierno dominicano y señalados como perturbadores del orden, que están corriendo por la presidencia de ese país.
y como están corriendo por la presidencia de ese país, necesitan del caos para invocar el sentimiento nacionalista que les representa la amenaza propia de República Dominicana. Fíjense cómo es la psicología que se plantea ahí. Claudette Joseph. Y eso está comandado por Claudette Joseph a un punto tal que el fin de semana, ayer domingo, protestaron en Haití. ¿Y cuál era el símbolo de la protesta? Los dominicanos nos quieren impedir de hacer el Río Masacre y Ariel Henry es un irresponsable y no tiene condiciones para seguir estando al frente del gobierno. Entonces, por eso también yo hago la exhortación a Ariel Henry a que se defina. Porque si no se defina, quedará mal dentro y quedará mal fuera. Y eso debe evitarlo a toda costa. Entonces, por otro lado, fíjense en otro de los elementos que se coloca en el escenario. La política electoral en República Dominicana. Como Abinader se sentía solo en ese escenario, fíjense que la oposición está obligada a salir. La oposición está obligada a salir. Y como está obligada a salir, pues entonces el resultado que usted puede tener es tan sencillo como la adecuación del discurso para hacer frente a esto. Por eso, por ejemplo, Leonel ayer plantea una posición que es correcta. Aprovecha su viaje a Estados Unidos y dice: República Dominicana tiene la razón y el gobierno dominicano tiene la razón. ¿Por qué el gobierno dominicano tiene la razón? Porque el tema tiene que llevarse a las Naciones Unidas. Y el planteamiento que hace República Dominicana de que no se puede utilizar el río para desviarse en su cauce y utilizarse para beneficiar a productores agrícolas es correcto porque los acuerdos así lo establecen. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre Leonel y el gobierno? La forma de cómo solucionar el problema. Fíjense que hay una coincidencia. Coincidimos en que Haití no tiene la razón. Ahora, diferimos en que el gobierno ha tenido una posición como si fuera a iniciar un conflicto bélico, mandando todos los guardias a la frontera, utilizando armas, probando mecanismos, cuando la solución a esto está en organismos internacionales, la solución a esto está en la discusión en el tema de forma diplomática, utilizando la inteligencia, cito las palabras de Leonel, y la razón. El propio presidente Abinader lo admite indirectamente cuando dice que, bueno, cuando dice es que la crisis haitiana ya está repercutiendo en República Dominicana y no hay una solución dominicana al problema haitiano, por lo que es necesario que la comunidad internacional se integre para solucionar esto que está pasando. Pues le da la razón a Leonel en su planteamiento. Que fue, pienso que debió comenzarse por ahí. Entonces, si le da la razón a Leonel en su planteamiento, no hay una diferencia entre la oposición y el gobierno en la forma de hacer, en la forma de abordar el tema. Que fue, Cristian, por donde debió comenzarse, con un tercero imparcial que intervenga antes de tomar la medida de represión que ha tomado el gobierno de sellar la frontera con militares. Bueno. Pienso que ese debió ser el punto principal primero. Entonces, utilizar la diplomacia. A partir de ahí, pues entonces hay por lo menos el mensaje, que creo que es un mensaje poderoso a República Dominicana, de que sus dos políticos principales, el presidente de la República que encarna el Estado en la actualidad y también el principal candidato opositor, están en la tesitura de forma conjunta en el entendido de que República Dominicana es quien tiene la razón frente a este problema. Porque eso manda un mensaje. Leonel ahora mismo está en New Jersey, el presidente va a Nueva York, creo que Leonel también va a Nueva York y tendrá participación en las Naciones Unidas. No en el cónclave de jefes de Estado, pero sí en una serie de cónclaves paralelos donde se puede aprovechar la capacidad de Leonel como expresidente de la República y del presidente Abinader con todo lo que representa como Estado para favorecer a la República Dominicana en un contexto como este. Pero paralelo a eso, esa es la condición política, pero también está la condición diplomática. ¿Cuál es la condición diplomática? Bueno, que República Dominicana debe utilizar todos los recursos en sus manos, sobre todo porque nosotros se supone debemos ser un país más organizados en ese sentido. Todos los embajadores dominicanos hoy deberían estar disponiendo de sus habilidades y de sus recursos para, indistintamente del país donde se encuentren,
tratar de conseguir algún tipo de declaración que sea pro República Dominicana en este conflicto, explicar las razones del conflicto, motivar a una declaración de algún organismo en algún cónclave internacional. Y tercero es el tema económico. Ahí se está jugando el tiempo, porque el cierre de la frontera es una medida como cualquiera de cualquier ser humano, tiene sus bemoles, no es absolutamente positiva ni es absolutamente negativa. Puede ser positiva para República Dominicana si la medida se toma en el corto plazo de suspender la construcción del canal en el río Masacre. Ahora, puede ser bastante negativa si ese canal se extiende, porque en esa misma proporción se afecta a la producción nacional y se afecta a la generación de riquezas a nivel nacional. Entonces, tomando eso en consideración, Haití también es un freno a Haití y al desarrollo de su vida en condiciones normales, porque Haití con eso, con el cierre de la frontera de República Dominicana, es prácticamente el cierre de las fronteras al mundo, porque Haití no tiene las condiciones, las facilidades para comercializar con Estados Unidos, con Cuba, con Argentina, con México. Entonces, como somos nosotros su principal suplidor, si tu principal suplidor cierra, pues tú tienes que comenzar a negociar a ver qué te puede brindar otro. Y en lo que eso ocurre, pues entonces lamentablemente mucha gente pasa hambre en ese país. Y es a eso que juega el Estado Dominicano, que es esa misma gente la que le haga presión a ese territorio. Ahora, eso es de doble vía. Y si no buscamos un mecanismo que vaya por lo menos a menguar el problema para los productores que comercializan tradicionalmente con Haití, son los mismos productores dominicanos que harán lo que Gilbert señalaba ahorita, que pedirán a las autoridades nuestras que doblen el pulso. Y si doblamos el pulso, entonces habremos perdido la batalla. Por eso es que hay que buscar todos los mecanismos y todas las aristas posibles. Finalmente, el presidente señalaba la construcción de la presa Don Miguel, creo se llama. Sí, Don Miguel. Eso tiene la misma condición de ilegalidad que tiene lo otro. Y el presidente debe estar claro en eso y tener mucho cuidado. Porque si es ilegal el desvío o la readecuación o la modificación del cauce del río Masacre a través de un canal del lado haitiano, también hay que saber que la construcción de una presa significa lo mismo para Haití. Entonces eso puede llevarnos a un problema. O permitimos ambas cosas o sencillamente bajamos la guardia con ambos temas. Y eso hay que tomarlo, hay que tenerlo presente en un contexto como ese, porque de lo contrario podría eso costarnos mucho.